¿Se puede competir en 2026 contra los podcasts líderes del sector? ¿Es realista? ¿Es lógico? ¿Hay hueco? Esto es algo de lo que voy a reflexionaros hoy y a lo que le he dado bastantes vueltas en los últimos meses. Hola, soy Iván Blanco y esto es Notas de Marketing, el podcast antes conocido como Marketing Influencers. Aquí vas a escuchar notas reales, prácticas y directas sobre marketing, redes sociales, creación de contenido y marca personal. Un podcast perfecto tanto para profesionales como para aficionados al marketing. Dale a seguir para no perderte estas píldoras diarias. Y ahora, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Si pensamos en el ranking de podcast de entrevistas actual, nos vendrán a la mente pues Worldcast, Tengo un Plan, La Fórmula del Éxito de Uri Sabat, y seguro que me dejo alguno, pero bueno, ya os hacéis una idea. Estamos hablando de podcast con estudios o platós con muy buen material, con cámaras increíbles, con una iluminación buenísima y con un gran equipo de edición detrás. Entonces, claro, cuando tú, con tu podcast, te sientas a distribuir tus clips con Opus Clip, que es una IA que le saca clips a tu podcast, te miras al espejo con tus herramientas limitadas, con tu grabación en 1080, no en 4K, y dices, no llego a eso. Y así es como me he sentido yo en estos 3 meses que más o menos llevo del podcast, compitiendo, siendo sinceros, con los transatlánticos del sector. Y no es que piense que estoy compitiendo con ellos porque me estoy flipando, porque dirías, pero ¿cómo vas a estar compitiendo con esos? Pero es que lo digo porque hoy en día, publicando semanalmente una entrevista presencial en vídeo y sobre marketing, no hay nadie. Entonces, tienes que mirar a los que están publicando semanalmente una entrevista. Y entrevistando semanalmente una entrevista, semanalmente una entrevista, tampoco hay muchos más. Son estos los que están y poco más. Y claro, te das cuenta de que la barrera de entrada para competir con ellos es casi insalvable. ¿Por qué? Porque si no eres un gran influencer, una marca con presupuesto infinito o un creador con un equipo detrás, humano, no tienes ni la pasta ni el tiempo para hacerles frente visualmente. Porque no es fácil. No es fácil porque sin esos equipos materiales y humanos, no se puede fácilmente generar un contenido del mismo nivel que el de ellos. Y entonces cuando tu vídeo es un poco peor, tu sonido es un poco peor, tu edición es un poco peor, tus clips son un poco peores, etcétera, etcétera, vas sumando mini derrotas que hacen que en el balance total estés a años luz de ella. Así que, por un momento, llegué a pensar que todos estos podcasts habían establecido una barrera de entrada a la que era casi imposible acceder, salvo que, repito, fueras un gran influencer o tuvieses el presupuesto de una marca grande o fueras un creador que ya tiene su equipo y de repente, pues, para diversificar su contenido, saca un podcast. Tipo, por ejemplo, Ibai, ¿no? Pero, en el último tiempo me he dado cuenta de que sí hay un pequeño gap. Hay una pequeña grieta en la línea de flotación de estos podcasts. Y son ellos mismos. Ellos mismos son su propio enemigo. Ellos y su avaricia. Y os voy a contar por qué. La mayoría de estos gigantes han entrado en la trampa del pay for play. Es decir, cobran al invitado por ir. Y claro, ¿cuál es el resultado de esto? Pues que el invitado, cuando paga, ya no solo va a aportar valor, va a vender su libro, su curso o su método milagroso. Porque si no, no iría. Porque con el dinero que le cuesta necesita, digamos, ver retorno. Entonces, se convierten en infocomerciales de 1 hora con una estética impecable, pero ya el podcast tiene un alma vacía. Pero es que por otro lado, ya pierden la libertad del independiente. Al haber fees, están atados a sus compromisos. Tú, en cambio, puedes preguntar lo que ellos no se atreven. Puedes traer a la gente que realmente tiene algo que decir, no a quien tiene la billetera más gorda. Es decir, ellos tienen que traer a quien paga. Y es muy difícil rechazar a quien paga. Por tanto, el contenido baja, la calidad del invitado baja. Y además la calidad de la entrevista baja, porque cuando alguien te está pagando, no le puedes poner muy incómodo. Y por último, me he dado cuenta además también de que por repetición también estos podcasts mueren. Porque ¿no os habéis fijado que muchos podcasts en España, cuando nacen, están muy muy bien, los invitados son muy top, pero poco a poco se van volviendo aburridos y repetitivos? Yo creo que es, básicamente, porque se les acaba el repertorio de invitados. Es decir,
empiezan a tener que repetir, a llevar invitados de peor calidad y poco a poco se van desgastando. Así que me he dado cuenta, desde que he empezado con el podcast, que para un podcast emergente la batalla contra estos no es de tú a tú, es contra el reloj, es de tener paciencia, oxígeno, aguantar y crecer poco a poco. Es decir, todas esas cosas en las que te quedas más corto respecto a ellos, esa iluminación, ese vídeo, esa distribución, esa edición, etcétera, etcétera, poco a poco ir mejorando. Semana a semana, poco a poco. Y aguantar, sobre todo aguantar. Tener el oxígeno para aguantar 2, 3, 4 años. Porque tras 2, 3, 4 años habrán llegado esos invitados más top, la luz habrá mejorado porque tendrás mejor material, el vídeo también, tu edición también, tu distribución también, habrás aprendido. Alguna marca se te habrá acercado y te habrá dado un poco más de presupuesto, un poco más de oxígeno. Y poco a poco vas aguantando. Y ya estás ahí. Y ellos, sin embargo, se han ido degradando. Así que es más fácil que puedas coger su hueco. Así que la batalla es de paciencia, es de aguantar y, por supuesto, de crecer poco a poco. Resistencia real frente a degradación continua. Porque sí, a mí eran podcasts que me gustaban mucho y que creo que son muy buenos y que creo que han abierto muchas posibilidades dentro del sector, pero que muchos de ellos creo que a día de hoy son su peor enemigo, realmente. Y bueno, pues ahí estaremos nosotros para, si aguantamos, plantarles batalla o, bueno, intentarlo al menos. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas con alguien a quien le pueda servir. Para contactar conmigo tienes mi correo y mis redes sociales en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Nada más. Adiós.